Dios les bendiga, muy buenas noches a todos mis hermanos, toda la iglesia que muy fielmente nos está acompañando a través de este audio. Y mi nombre es Alfonso Sánchez, pastor de la Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo en Nilo, Cundinamarca, y le damos a mi Dios toda la gloria y toda la honra porque Él está presente en todos los asuntos de nosotros aquí en la tierra. Y diariamente, si todavía estamos firmes acá, es porque Él está con nosotros. Su presencia no se ha apartado, no se ha ido, está aquí, dándonos todos los días una palabra de aliento, diciéndonos a nosotros: adelante, no temas, yo estoy contigo, fortalécete, siga adelante, queda poquito, aquí estoy, yo te ayudo. Y palabras permanentes se nos está dando, y le doy gracias a Dios por este privilegio que me permite hoy también estar aquí en este lugar, honrando el nombre de Dios y sirviéndole con todas las fuerzas y con toda el alma y con todo el corazón. Y vamos a hacer una oración, y voy a orar. Algunas personas a través del grupo, algunos medios han mandado oración. No las puedo mencionar todas, pero sí las voy a presentar delante de Dios. Y Padre, muchas gracias te damos por este privilegio que tú nos das. Es una dicha aquí en la tierra poder servirte, porque al servirte, mi Padre, hay tranquilidad, hay paz, hay una esperanza muy grande, hay un gozo dentro de nosotros que no podemos contenerlo, mi Padre de la gloria. Y más al saber de que son momentos tan difíciles, mi Padre, que en cualquier momento, mi Padre, tú nos recoges. Y no podemos dejar de decirlo. No podemos, mi Padre de la gloria, en esta tierra poder dejar de proclamar las cosas que tú nos estás diciendo. Y gracias, Padre, clamo a ti y oro, mi Padre, para que tú uses estos medios de comunicación, estas redes sociales, esta grabación, este en directo, mi Padre, para ministrar a tu pueblo, a tu iglesia. Soy un vaso, soy un instrumento en tus preciosas manos que me dispongo, Señor Dios grande, con toda mi alma y con todo el corazón, para exaltarte y para glorificarte, mi Padre, y ministrar lo que tú tienes para tu iglesia, una dirección, una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una confirmación de tu palabra a cada uno, Señor. Ministrales grandemente allá donde están, reunidos en familia. Quizás algunos están solos, mi Padre. Ministra grandemente, mi Señor Dios grande, y presento todas las peticiones que nos han mandado, Señor, delante de ti. Obra grandemente, mi Señor Dios. Obra poderosamente, trayendo una respuesta no conforme a la voluntad de nosotros, sino conforme a la voluntad tuya, Señor. Se haga en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido una cobertura tuya, una protección, un manto de poder sobre nosotros, mi Padre de la gloria. Señor, un manto de fuego alrededor de nosotros, alrededor de este lugar, allá donde están cada uno de mis hermanos, mi Padre, contra toda oposición del imperio de las tinieblas, toda oposición que el diablo haya de colocar para interrumpir, trastornar, entorpecer este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, toma mis labios, mi mente, mi corazón, mis cuerdas vocales, mi vida entera, mi Padre de la gloria, para que fluya tu palabra, Señor, a través de mis gargantas, mis cuerdas vocales, a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y fortalece a todos mis hermanos. Quizás algunos todavía están fervorosamente animados, mi Padre. Otros quizás a través de los días que han pasado se han desanimado. Fortalézcalos grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, toda la gloria sea para ti, toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios les bendiga, mis hermanos, donde quiera que nos estén escuchando. Algunos nos han escuchado desde México, otros nos han escuchado desde los Estados Unidos, otros nos han estado escuchando desde el Ecuador y diferentes partes de Colombia a lo largo y ancho. Nos han estado escuchando
y Dios les bendiga grandemente. Y es una palabra de fortaleza, y quiero leer una porción de la escritura que está ya en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, y dice en el versículo 10 en adelante: y profeticé y como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así dice Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando cubra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El valle de los huesos secos, pero no me voy a enfocar en el valle, me voy a enfocar al ejército que había en ese valle. Había un ejército grande en extremo en ese lugar, y ese ejército representa, simboliza la iglesia en nuestros tiempos, una iglesia espiritualmente hablando, adormecida, inactiva, en lo que se refiere a lo espiritual, lo que se refiere a las cosas que Dios está hablando en los últimos tiempos. Y Dios, a través de esta palabra, nos está direccionando. Dios nos habló y nos dijo que nos iba a direccionar en lo que tendríamos que hacer. Y todos los días, en esa búsqueda que nosotros hemos tenido, Dios nos está dando directrices precisas. Y hoy Dios nos está dando otra directriz concisa y precisa. Los que escuchemos estas palabras y las accionemos, estoy seguro, iglesia, nada de lo que está pasando en esta tierra, nada de lo que irá a seguir sucediendo nos dañará a nosotros. Quizás nos tocará algo de lo físico, pero en cuanto a nuestro cuerpo espiritual, no nos hará mella, no nos hará mella en nosotros, no nos causará ningún mal, ningún daño, porque Él es fiel a sus palabras. Dios selecciona a su ejército. En el texto de Ezequiel nos está hablando de un ejército grande en extremo, y ese mismo ejército hablaba después de que fue resucitado y después de que fue vuelto a la vida. Decía: nuestros huesos se secaron, se nos secaron los huesos, perecimos, se acabó la esperanza y por eso morimos. Y Dios, en un punto determinado, no se sabe cuántas edades, cuántos años pasaron, cuánto tiempo pasó, estando esos huesos allí. No habla cómo fue que combatieron hasta el final de sus días. No se sabe por qué pararon todos en un solo valle. No se sabe los detalles de esto. Lo único que sí sabemos era que era un ejército que habían sido vencidos, cuya esperanza se les acabó, se les agotó. No hubo esperanza de vida. Y que en un momento dado, al tiempo de Dios, al Kairos, Dios levanta al profeta Ezequiel, lo coloca en ese valle y le da la orden
Y lo único que el profeta Ezequiel habla son las palabras que escucha en su oído de la boca de Dios y las emite. Y en la medida que él emitió esas palabras, se comenzó a unir los tendones, los huesos con sus huesos, tendones, ligamentos, piel, subió, etcétera, todo eso. Y fue un ejército en grande, en extremo. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, también, cuando los amalecitas atacaban al pueblo de Israel, y era grande el hambre, la persecución, la angustia, la indignidad que había en el pueblo a causa de eso. Dice en la Escritura, en el capítulo 7, versículo 3, ahora pues haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de lo del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios selecciona su ejército. Cuando fue a liberar al pueblo de la mano de los madianitas, llamó también a un hombre llamado Gedeón. Como en los tiempos de Ezequiel, llamó a un hombre llamado Ezequiel y le dijo, vaya al valle de huesos secos y habla. En los tiempos de los amalecitas, en los tiempos de Gedeón, llamó a Gedeón y le dio una palabra, yo voy a libertar a mi pueblo, llegó el tiempo en que los voy a levantar. Reúne al pueblo y reunió una cantidad de gente, guerreros, voluntarios, algunos impulsados, algunos fueron motivados porque otro fue, no estaban seguros de los que estaban haciendo, pero se reunió una cantidad de 32,000 soldados, 32,000 guerreros para combatir a los amalecitas, y aún era muy poquita gente en relación con los que iban contra ellos. Pero Dios hizo una selección de esas personas, una selección, hizo 2 selecciones para escoger quiénes iban a ir al combate. En la primera selección de soldados se retiraron voluntariamente porque Dios les dijo, el que esté amedrantado, el que esté asustado, el que tenga miedo, el que le tiemblen las piernas, devuélvase en la madrugada, no se devuelva en el día, ahí escondidito para que nadie se dé cuenta. Y increíblemente no se devolvieron unos 100 ni 200, se devolvieron 22,000. 22,000 soldados que dijeron estoy listo para la guerra. Le dieron la oportunidad de retirarse por si tenían cobardía y se retiraron. Se retiraron. Y esos 22,000 representaba casi el 70% de los 32,000. ¿Cuántos quedaron? Quedaron 30,000. 30,000 guerreros. Digo, el 30%, corrijo. El 30%. Nomás quedaron 10,000. Pero hay algo más en esto que quiero dar a entender. Que de cada 100 personas que Dios llamó y le dijo, después de llamar, ¿cuántos tienen miedo? De esas 100 personas, 70 personas dijeron, yo no puedo, yo me quedo. Y de esas 100 personas, 30 personas dijeron, yo estoy, que es el 30%. Y Dios había hablado al pueblo de Israel, yo los voy a liberar. Y tristemente, solamente quedaron 300 personas en la segunda selección. Fue el número que lamieron y llevando, dice el Jueces capítulo 7, versículo 6. Jueces capítulo 7, versículo 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar.
En la segunda selección, los soldados del ejército de Dios ya no tuvieron que salirse voluntariamente, sino que fueron sacados por sus características. No reunían condiciones para la guerra. No estaban acondicionados, no tenían adecuaciones, no tenían adiestramiento como para ganar una batalla. En otras palabras, no servían para la guerra. No servían. De los que se devolvieron la primera vez, 22,000. De los que se devolvieron la segunda vez, 9,700. 9,700 para un total de los que se retiraron de la guerra, 31,700 soldados no aptos para la guerra, que equivalen a los que no sirven para la guerra al 99.1%. Y los que sí sirvieron, 0.9%. ¡Qué desventaja tan grande! Antes que Dios hubiese iniciado a salvar al pueblo, tuvo que seleccionar a sus ejércitos. A esto le podemos, a ese 0.9%, digo, a eso le podemos delegar las tareas. A ese ejército le podemos dar las armas que tenemos para vencer a los enemigos, ganar la batalla. A ese 0.9% ni el 1% alcanzó. No. Y dice en el capítulo 6 del libro de Juan, también en el Nuevo Testamento, habla el mismo Jesús sobre los que son adiestrados, los que sirven, los que Él llamó, los que Él está escogiendo para este propósito. Capítulo 6, versículo 60. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Estaba hablando Jesús, porque comenzó a hablarles cosas demasiado serias. Les comenzó Jesús a hablar cosas de que les tenía que remover su situación, tenía que quitarlo de su lugar de seguridad, tenía que cambiarle su vida, tenía que trastornarle su destino para que pudiesen seguir la misión que Él les había encomendado. Cuando Jesús habló esas palabras, entonces los discípulos dijeron: dura es esta palabra. Y no me estoy refiriendo al círculo de los 12 discípulos, no, a todos los que lo seguían, que eran muchos, eran multitudes, lo seguían. Y cuando lo escucharon a Jesús, le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 44. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65, y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces, mira el versículo 66, desde entonces, desde ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús, ya no querían seguir. Es como la selección que Él estaba haciendo. ¿Quiénes eran los que iban a quedar? No podemos seguir esas palabras, son demasiado duras. Entonces devuélvanse. Y se devolvieron y no siguieron a Jesús. Los discípulos que se quedaron fueron probados. Los que quedaron ahí, muchos se apartaron, no fueron más seguidores de Cristo. Muchos de los que se quedaron, y casi todos podemos decirlo, después de la muerte del Señor Jesucristo,
fueron sometidos a prueba. Fueron sometidos a prueba y salieron aptos. Salieron aptos y fueron sometidos a prueba para que pudiesen ellos cumplir el mandato, el oficio que Él los mandó a hacer. Salieron victoriosos, pasaron la prueba. Como uno de esos fue Esteban, fue probado, aunque perdió la vida aquí en la tierra, pero ganó la eternidad. Y ese testimonio de Esteban le taladró en los oídos, en la mente, en el corazón. De ahí en adelante no pudo Saulo seguir en la misma vida, no podía dormir ni comer tranquilo, porque algún valiente había pasado la prueba y ahora estaba ejerciendo el oficio. ¿Cuál oficio? Y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos, que no es otra cosa que quitarle al diablo las almas. Eso no es fácil. Es un trabajo muy grande. Un trabajo demasiado difícil, humanamente hablándolo. Pero con la ayuda de Dios tenemos que hacerlo. ¿Y cuántos van a llegar hasta el final? ¿Cuántos van a lograr terminar la tarea que Él nos mandó a hacer? Vamos a ser probados en esta tierra. En algunos días pasados compartía en unos mensajes que daba algo de lo que Dios me revelaba hace algo más de 8 años, 9, 10 años atrás de hoy. Nos mostraba, y en relación con los tiempos finales, en relación con la iglesia, la condición, lo que va a acontecer. Y quiero volverlo a mencionar. Algunos de los que me están escuchando se van a acordar de lo que yo estaba hablando. Quiero compartirlo para darle una claridad a este mensaje. El escoger los guerreros de Dios. El Dios preparar a su ejército para la última batalla en esta tierra. Dios me decía que en estos tiempos finales, yo creo que fue hace unos 9 años, Dios me decía que en estos tiempos finales iban a suceder 2 eventos, dos acontecimientos, 2 situaciones, y que esas 2 situaciones iban a estar paralelas la una a la otra. No iba a suceder una primero y después la otra, no, sino de que iban a suceder paulativamente, al mismo tiempo. Una situación tenía que ver con el mundo y otra situación tenía que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia. Y con el mundo Él me decía que habrá un aumento desmedido en todo el mundo de crisis, en todos los aspectos, en todas las áreas del ser humano. Un aumento de pecado, un mover del imperio de las tinieblas, un desenfreno de la maldad, muchas guerras, derramamiento de sangre. El pecado se iba a aumentar. Iban a haber terremotos, se iban a despertar juicio de Dios sobre la tierra. El mundo entero iba a estar en un caos tremendo y las personas iban a sentir desespero. Querrán salirse de este planeta Tierra. Y yo quiero decirle, eso ya está aconteciendo. Eso está pasando. Eso era lo que me decía en relación con el mundo. Y paulativamente, a la par de esto, me decía que su iglesia, el pueblo de Dios, Dios le iba a enviar un mover de su espíritu muy grande. Un mover de su gloria muy grande. Iba a enviar sobre todo el planeta Tierra como nunca lo ha existido. No existió. No igual como lo que vivió la iglesia primitiva, sino mucho mayor, como lo dice el Señor Jesucristo y lo dejó consignado el apóstol Juan cuando él decía: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también.
y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Esas cosas que hizo Dios en la iglesia primitiva, las va a repetir en estos tiempos, pero mayores. El reino de los cielos va a tener un alcance grande en esta tierra, un mover de la grandeza de Dios. Y vamos a ver el cumplimiento de lo que el profeta Joel hablaba allá en el capítulo 2, en el versículo 28 y versículo 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Va a haber cumplimiento de esta palabra. Van a suceder muchas maravillas de Dios en todo el mundo. Así como cuando el Señor Jesucristo estuvo presente en cuerpo físico aquí en la tierra, pero que ahora será a través de sus hijos, a través de su iglesia. Donde haya un hijo de Él es como si el mismo Jesús estuviese, porque las señales, las maravillas sucederán, las palabras de aliento, las palabras de consuelo van a fluir a través de esa persona. Todas las personas, lo dice en su palabra, va a suceder muchas maravillas, y Dios lo va a hacer a través de su iglesia. Estos dos acontecimientos que Dios me hablaba, lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la iglesia, estarán sucediendo al mismo tiempo. Un mundo invivible por un lado, y por el otro lado una iglesia inconmovible a la par. Y cuando esas dos cosas estén en su clímax máximo, entonces es el rapto de la iglesia. Y de eso tengo mucho temor en mi corazón. Y al mismo tiempo tengo mucho anhelo de que venga ese momento. Cuando venga lo máximo de esto, el mover tan tremendo del imperio de las tinieblas, que ya lo estamos viendo. Es una preparación lo que está sucediendo en esta cuarentena en Colombia y en otras partes del mundo. No es una coincidencia. Es lo que Dios había preparado. Y es como un aviso, como una alerta. Y va a aumentar. Va a aumentar. Pero así como está, va a ir aumentando el mover del diablo en todas las áreas del ser humano. Igualito va a ir aumentando ese avivamiento, y que es el último avivamiento sobre la tierra. Es un avivamiento mundial, el que va a haber. La gloria de Dios se derramará grandemente. El poder de Dios se verá palpablemente. Cualquier persona va a ver la gloria de Dios. Y Dios me dijo, el por qué será de esta manera. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué sucederá así, paulativamente, las dos cosas? Y Dios me decía, es porque Dios no va a llevar a una iglesia con poquiticos. Porque sería Dios perdiendo y el diablo ganando. No. Dios va a llevar una iglesia con muchas personas. Muchas personas. Él nunca va a perder. El que siempre va a perder es el mismo diablo. Estando el mundo invivible, las personas buscarán un auxilio, buscarán una ayuda, buscarán a Dios desesperadamente para que los libre de las angustias que hay, como ya lo estamos viendo.
videos que están corriendo por las redes sociales, donde un presidente convoca a la nación en ayuno, y eso lo vamos a ver más, lo vamos a ver más seguido. La angustia lleva a las personas a buscar a Dios. Entonces, a las personas buscar a Dios, entonces Dios, con su iglesia, que la está llenando de poder, la iglesia los recibirá, los consolará en el nombre de Dios, los liberará en el nombre de Dios, les sanará en el nombre de Dios, le dará la paz que Jesucristo da. Y así, de esa manera, se añadirán a la iglesia los que han de ser salvos, así como se veía en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, en medio de la persecución, tan pronto Jesucristo ascendió al cielo, comenzó la persecución para los que lo seguían a Cristo. Y mientras ellos seguían a Cristo, el poder de Dios fluía. Y dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 46 y versículo 47. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y sabe por qué compartían en sus casas juntos? ¿Y por qué partían el pan en sus casas juntos? Porque no lo podían hacer públicamente. Los azotaban, los torturaban. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso va a acontecer. Y ya está aconteciendo. Muchos están siendo alcanzados por esta palabra. Muchos están recibiendo esta palabra. Y al recibirla en sus corazones hay una tranquilidad, hay una paz, hay una seguridad, hay una esperanza que Él está dando. Y Dios decía que iba a compartir esto. Decía en algún momento que compartiría esto. Lo que Dios me mostraba años anteriores atrás, para dar claridad al tema que inicié. Dios prepara su ejército. Dios prepara su ejército. Vuelvo a leer el versículo 10 de que es Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 10 y versículo 11. Profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la iglesia del Señor Jesucristo. Y sigo leyendo. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Muchos de la iglesia así actualmente se siente, pero eso va a acabar, porque viene ese avivamiento como nunca lo ha habido, y espíritu de vida va a fluir, soplo de aliento va a fluir sobre su pueblo en los 4 ángulos del planeta Tierra, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Va a fluir una presencia de Dios en todas las personas. Y Dios lo habló. Y dice Jueces capítulo 7 versículo 3, en relación con el tema del ejército que Dios está preparando: ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jueces capítulo 7 versículo 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo
se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los moradores en las manos. Y váyanse toda la gente, la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora, ¿qué relación tiene estos textos con lo que les estoy hablando? Con los dos eventos, los dos acontecimientos, las dos situaciones en este mundo que Dios me habló. Un aumento de la maldad, un mundo invivible y una iglesia invencible. ¿Qué relación tiene? Algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo, que yo quiero que usted le ponga atención y abra el entendimiento. Y como Jesucristo mismo lo dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Abramos los ojos y abramos los oídos para hablar, para escuchar lo que Dios está hablándonos. ¿Qué relación tiene estas cosas? Algo sencillo, pero profundo. Dios ha iniciado la selección de su ejército en estos tiempos. Repito, Dios ha iniciado la selección de su ejército en estos tiempos. Como en los tiempos de Ezequiel, que estuve hablando. Como en los tiempos de Gedeón. Porque no son todos los que están, ni están todos los que son. Repito esto. No son todos los que están, ni están todos los que son. Dios ha conocido su iglesia, la ha pesado en su balanza. Dios ha pesado su iglesia y a la mayoría de ellos los ha hallado faltos de peso. Falto de peso. Dios ha conocido su iglesia en el mundo entero. Que número simbólico y número profético, no digo que es real, es simbólico, de 32,000, como el ejército que inicialmente tiene a Gedeón para pelear contra los madianitas, pero que la verdad son solo hojarasca, solo ruido, solo címbalos que al tocarlos entonan algo, címbalos que retiñen, que suenan es porque otro los toca, no porque tienen sonido propio, no porque tienen corazón propio. Son hojarasca de 32,000. ¿Cuántos van a salir de ellos en la selección? En el momento de la selección, los tiempos de Gedeón, quedaron 300. 300 verdaderos soldados de 32,000, el 0.9%. Verdaderos guerreros, el 0.9%. La iglesia en el mundo entero sabe que viene este avivamiento. Sabe que viene este avivamiento. Y es verdad. Dios lo está hablando por todos los lugares. Pero lo que no saben es que Dios primero va a pasar a su iglesia por una selección. Óigalo bien. Antes de ese evento, Dios va a pasar a su iglesia para seleccionarla. Pruebas muy duras. Y son muchos los que en esa prueba se van a quedar. Y no será únicamente creyente de silla. Dentro de esos se van a devolver muchos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, de toda clase de servidores de Dios. No va a quedar solamente el 0.9%, simbólicamente hablando de la selección del ejército en los tiempos de Gedeón.
Va a haber una prueba durísima sobre el pueblo de Dios. Una prueba difícil. En uno de los mensajes anteriores que transmitía, decía que Dios en este tema del COVID-19 a su iglesia le va a dar la victoria. Y vamos a tener un periodo, tiempo muy corto, donde vamos a analizar, donde vamos a estudiar lo que ha pasado. Y en ese periodo nos vamos a mirar los unos a los otros. En esa pequeña prueba, ¿quién resistió? ¿Quién se metió más con el Señor? ¿Quién se atrevió a buscar la presencia de Dios con todas las fuerzas y con todo el alma, como muchos de ustedes lo están haciendo? Están ahí reunidos en familia. Están ahí, entre ustedes se ha levantado pastor, pastora. Se ha levantado para reunir a la familia, para llamar a otros, para animarlos. Ese es ministerio pastoral. Muchos han salido, pero ¿cuánto de esto no lo vamos a volver a ver en las congregaciones, en las reuniones? Porque se desanimaron. Y después de esto viene un tiempo de calma. Y viene una prueba más difícil de la que está pasando actualmente. Más difícil. Y es ahí donde la iglesia de Cristo va a ser probada y muchos van a echar atrás. El avivamiento solo lo verá, solo lo disfrutarán, solo lo experimentarán y solo serán vasos de Dios en sus manos para que se cumpla esta palabra. Los valientes, los que han salido victoriosos después de la prueba. De lo que estoy diciendo, estoy seguro 100% que Dios nos ha hablado. Y dice la escritura en el capítulo 14, versículo 22 del libro de Juan. Esas palabras que habla Juan, las vamos a ver nosotros. 14:22, 14:12, otra voz, 14:12. Nosotros las vamos a ver. Los que hemos creído, los que vamos a salir victoriosos, los que hemos pasado las pruebas. Dice: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, ellos también las harán. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y va a tener el cumplimiento esa palabra de Joel capítulo 2, versículo 28. A su plenitud derramaré después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Muchos de la iglesia, muchos están pensando que así como están viviendo, que así como están siguiendo el evangelio, así como están predicando el evangelio, así como llevan grandes congregaciones, con respeto lo digo, a hombres de Dios, que sí lo están haciendo correctamente. Muchos están pensando que sobre ellos se va a derramar el Espíritu de Dios y que a través de ellos la gloria de Dios va a fluir. Y son muchos los engañados. Se han engañado pensando que el Espíritu va a fluir más sobre ellos, y no, porque van a ser probados. Y después de la prueba, ¿quién podrá sostenerse? Si los tiempos de Gedeón solamente el 0.9% sirvieron para la guerra, sirvieron, ¿cómo será en esta época? Se cumplirá otra palabra que Dios me había dado una semana pasada. Muchos que han estado en el anonimato van a ser conocidos por la unción que Dios fluirá a través de ellos. Y muchos de los que supuestamente son grandes, ungidos en el mundo entero, van a ser quitados. Van a ser quitados. Entonces, ¿qué pasará?
con ellos? ¿Qué acontecerá con ellos? Con los que no fueron seleccionados, pero que todavía tienen ministerios. Y le pedí a mi Dios que me revelara esto. ¿Qué pasaría con todos esos que no quedaron en la selección que Dios sacó y están por todo el mundo con congregaciones muy grandes? Tienen multitudes. ¿Y cómo van a quedar? Ellos seguirán y serán como la cizaña en el trigo, como lo habló el Señor Jesucristo en la parábola de la cizaña. Tratarán de engañar a muchos, y para poder seguir con su fama y para poder seguir con el ministerio, se doblegarán al mundo, seguirán predicando conforme al mundo diga, se doblegarán al gobierno de esta tierra. ¿Y quién es el que gobierna esta tierra? El Dios de este siglo. Es lo que Dios me ha hablado para estos tiempos. Y digo esto con mucho temor y con mucha tristeza, porque son muchos los que están siendo engañados por muchos falsos profetas actualmente, muchos falsos pastores. Y yo quiero decir, no pasarán la prueba, porque Dios va a probar a su iglesia. No digo que sí, yo sí soy uno de ellos. Solamente mi Dios lo sabe, y lo profundo de mi corazón lo sabe, que para poder pasar la prueba y para poder nosotros ser bien librados de esto, tenemos que estar bien adheridos a Dios. Y para poder seguir predicando el evangelio, es como lo que Dios me decía en el mensaje anterior: tenemos que estar conectados con el cielo. Tenemos que estar conectados con el trono de Dios para saber que tenemos que hablarle a la iglesia, que tenemos que hablarle al pueblo. Iglesia, no desmayemos, no nos dé miedo de estas cosas. Tomemos aliento y alégrese nuestro corazón de que mi Dios nos está mostrando las cosas que van a suceder, de tal manera que cuando sucedan a usted y a mí no van a coger desapercibidos, y vamos a tener tiempo como el que estamos teniendo, tiempo para buscarle a Él y para afirmarnos, porque va a suceder que tenemos que estar buscando a Dios 24 horas al día, y no habrá tiempo para vacaciones, no habrá tiempo para el desintonizarnos de Dios y mirar algún programa del mundo, así como pasar el tiempo no va a haber. Es el tiempo de buscar la presencia de Dios, iglesia. Busquémosle con todo el alma y con todo el corazón, y buscad a Dios mientras puede ser hallado, porque los tiempos que Él había hablado sobre esta tierra han llegado. Despertad, iglesia, despertad, pueblo de Dios. El tiempo de su venida está cerca. Muy pronto seremos levantados. Esforzaos, mis guerreros, esforzaos, soldados de Jesucristo. Todos los días buscad su presencia. Y aunque seamos el 0.9% actualmente, en los próximos meses, en los próximos cortos años, no largos años, seremos lo que el 0.9% derrotaron al 99%, toda la fuerza del mal. Adelante, iglesia. Y oro al Padre permanentemente para que nos dé a ustedes y a mí esas fuerzas que necesitamos. Y Padre de la gloria, gracias. Esa palabra no vuelva vacía. Esa palabra cumpla el propósito por la cual fue hablada a tus hijos. Y declaro, mi Padre, que nada nos podrá separar de ti, que esas cosas nos afirmarán y que pasaremos la prueba por una sola razón: porque tú nos tienes tomado de nuestra mano y nosotros estamos agarrados de la tuya.
Y es por eso no vamos a salir destronados. No vamos a ser destruidos. Vamos a superar las pruebas y tendremos tu gloria. Y veremos tu gloria, mi Padre de la gloria. Y toda la gloria y toda la honra te la damos a ti. Y gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia.